Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos, esto lo estuvimos estudiando la semana pasada, acerca de cómo destruir al enemigo, cómo desautorizar al enemigo en nuestras vidas. Y lo vimos en la vigilia. Y lo primero que vimos fue el clamor. Y hablamos que no podemos, es que a veces hacemos oraciones que son solo, Dios mío, ayúdame. Señor, aquí estoy. Pero el clamor tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón. Un clamor que llegue, porque nosotros cada vez que nosotros tenemos alguna sensación, corremos, cuando vamos a hacer ejercicio, hay líquidos que salen de nuestro cuerpo, se sube la adrenalina, hay sudor. Igual, cuando algo pasa en tu corazón, cuando tu corazón puede oírlo el Señor tu latir y tú clamas a Él. Y este pueblo se había apartado de Dios, se había alejado de Dios, pero ellos clamaron. Ellos no solo dijeron, Señor, ayúdame. Ellos clamaron y clamaron y clamaron, y Dios levantó a un hombre que lo vimos la semana pasada, que dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová le levantó un libertador, a Or, hijo de Gera, benjamita. Y ahí nos vamos a detener un momento. Cada palabra que la Biblia nos habla tiene un significado para la iglesia. Cada palabra, cada nombre que está escrito, no solo está escrito por estar ahí, sino que tiene un significado para nuestra vida espiritual, para nuestra alma y aún para nuestro entendimiento. Cada historia es un ejemplo para cómo llevar nuestro hogar, pero también es un ejemplo de cómo sanar las heridas del alma y cómo llegar al Espíritu, cómo el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y como vemos, aquí aclara que es benjamita. Y yo esto lo di en otros estudios, lo acabamos de dar, acerca de Benjamín. Hablamos de Raquel, pero vamos a repasar. Génesis capítulo 30, verso 1. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Dos cosas vemos acá que cometió un error Raquel. Primero, tuvo celos. El celo, ¿qué es lo que emana de nuestro corazón? Ella tenía celos de su hermana. Ella tenía celos porque su hermana y ella eran esposas de Jacob. Y se dio de una manera terrible esos matrimonios, ya que Jacob amaba a Raquel. Pero el padre le impuso a Lea como la primera esposa. Y entonces para Raquel esto fue llena de dolor. Recordemos que Raquel, ya estudiamos, que fue una mujer que tenía idolatría, porque robó los ídolos de su papá. O sea que en su corazón había idolatría. Ahora tiene otro problema, tiene celos. Y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Ella profirió maldición. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta proferimos maldición? Por ejemplo, hace unos días hablamos con un siervo y mi esposo. Antes, cuando teníamos muchos problemas con mi esposo, al principio de nuestro hogar, yo siempre le decía o divorcio o irme de la casa. Esa es una situación, ¿verdad? Bueno, hay situaciones diferentes, hay situaciones donde hay maltrato, pero ese no es el caso nuestro, no era el caso nuestro. Entonces, simplemente por una discusión que no valía la pena, era el irme. O, por ejemplo, a un hijo, tú no vales nada. O decirle al esposo o a la esposa, tú no vales.
¿qué hacemos? Dice la palabra en Job 3:8, maldíganlo a los que maldicen el día, los que están listos para levantar o despertar al Leviatán. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cada vez que nosotros decimos una palabra maldicha, estamos despertando al Leviatán. Estamos autorizando a demonios, al enemigo, que tengan autoridad sobre la familia. Y eso es lo que hizo Raquel. Raquel despertó con su palabra, por eso se llama cómo desautorizar al enemigo. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta autorizamos al enemigo, despertamos al enemigo? No es que él esté durmiendo, esto significa que damos autoridad al enemigo para que venga a destruir el hogar, para que venga a destruir las vidas. Y dice la palabra, maldigan a los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Cuando hay maldición de la boca, se levanta al demonio, se levanta a Satanás, que Dios lo reprenda, a autorizar. Y es necesario que quitemos eso. Pero fíjense que Raquel dijo que si no me das hijos yo me muero. Y mire lo que hizo el enemigo. Al tener su segundo hijo, ¿qué le pasó? Se murió. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Jacob, necesito que me des un hijo, porque si no me das un hijo yo me muero. ¿Cuántas veces las personas han hecho berrinche y decir, si no tengo esto me muero, si no pasa esto yo me muero? Ese es autorizar al enemigo. De mi boca tiene que salir vida, no muerte. Y entonces veamos Santiago, capítulo 4, del verso 10 al verso 12. Dice su palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo primero que vamos a hacer es humillarnos delante de Dios. Tener un corazón humilde. Tener un corazón sensible a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, si nosotros no tenemos sabiduría, pidámosela al Señor. Y si no hay humildad, pidámosela al Señor. Si en nuestro corazón no hay esa sencillez, pídasela al Señor. Dice el verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esa es otra que podemos autorizar al enemigo. Cuando juzgamos a los demás, cuando miramos en los demás, nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos, sobre todo a los de Cristo Jesús, con ese amor. Porque dice que si no, dice, el que murmura de los hermanos, juzga a su hermano y murmura. ¿De quién murmura? De la palabra de Dios, de la ley. Pero si tú juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el único juez es Cristo Jesús. Pero continuemos en el 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? O sea que esa es otra manera que nosotros autorizamos al enemigo. Cuando nosotros hablamos de otra persona, tenemos que tener cuidado para no autorizar al enemigo. Dice Mateo capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis a otra persona lo que está pasando, mírale con amor. Así como Cristo nos perdonó, debemos de perdonar. Tenemos que tener eso de parte del Señor. Salmo 140, 11 dice, que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, y que el hombre violento
violento lo persiga el mal implacablemente. Fíjense, esta es una doctrina básica que la iglesia debe de saber, que nosotros como hijos de Dios debemos de conocer. Fíjense, el hombre de mala lengua, ¿qué tenemos que hacer para desautorizar al enemigo? Refrenar nuestra lengua. Dice, de mala lengua no permanezca en la tierra, y que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Donde hay una persona violenta, una persona, porque ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Espíritu de qué? De dominio propio, no de violencia. El hombre que no, al decir hombre es hombre o mujer, ¿verdad? El hombre o mujer que no se pueda controlar. Fíjense que yo antes no podía, porque el Espíritu de Dios no estaba en mí. Pero cuando el Espíritu Santo llega, uno ya empieza a contar. A veces hasta 100, hasta 1000, hasta donde sea necesario, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en ti. Pues humanamente a veces la situación es tan difícil que dan ganas de devolver, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, te detienes y sabes que la palabra en ese momento espera. Y Él es el que te da ese dominio. Como humanos, nosotros flaqueamos, pero como hijos de Dios resistimos. Pero ¿qué pasa con el hombre violento? Lo persigue el mal. ¿A dónde va? Le puede ir bien en la economía, pero el mal le sigue. Le puede tener buena salud, pero el mal le sigue. A donde quiera que va, el mal le sigue. ¿Por qué? Porque le está autorizando al enemigo. Porque cuando nosotros tenemos ira, sale de nosotros fluidos. En la mente también sube la adrenalina y no sé qué otros químicos que ahorita no me vienen a la mente. Pero el enemigo los puede oler. Esta persona es muy enojada. Yo tengo autoridad. Es implacable. No se puede controlar. Es de doble ánimo. Y entonces ahí autoriza al enemigo para que el mal le persiga donde quiera que vaya. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1: por tanto, desechando toda malicia. Para desautorizar hay que desechar la malicia. Hay malicia en el corazón del hombre. Pero por eso es que hablábamos la otra vez que hay que drenarnos, limpiar nuestro espíritu, nuestra alma. Y al espíritu solo puede llegar el Espíritu Santo. Tú puedes ir con el psicólogo y te puede ayudar en tu psiquis, en tu mente, te puede aconsejar. Pero al espíritu tuyo solo va a llegar el que te formó en el vientre de tu madre. Y es el Espíritu Santo. Y es el que te va a transformar. Y la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Porque dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía. Imagínate, malicia, engaño. El engaño también atrae al enemigo. Cuando engañamos, cuando traicionamos, cuando con nuestra boca decimos una cosa, pero con nuestro corazón pensamos otra. Eso atrae, eso da autoridad. Y la hipocresía. ¿Cómo es eso que puedo decirte? Ay, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Ay, esa persona, ¿cómo es? No, eso es hipocresía. Y eso atrae, eso da autoridad al enemigo. Y dice, por eso, desechando toda malicia, todo engaño, porque decía envidia. Tú no puedes tener envidia de tu hermano. Si a él le va bien, a ella le va bien, tu corazón se tiene que alegrar. Fíjate que yo, sin conocer, cuando era niña, miraba un programa y se ganaban un carro. Yo le decía a Dios que se gane el carro. O sea, te quiero decir la inocencia de un niño. Y así tienes que ser tú. Mi corazón se alegraba como que yo lo hubiera ganado. Y nosotros no teníamos ni para el vasco, mi abuelita. Pero yo me gozaba porque otro tuviera. Tú te tienes que gozar. Si a otro le va bien, tú bendícelo como que a ti te hubieran dado.
Eso trae bendición a tu vida. Eso desautoriza al enemigo en tu casa, porque en tu corazón hay amor. Imagínate si Cristo se despojó de todo para que tú hoy estuvieras sentado en este lugar, tuvieras un techo, estuvieras con ropa y con alimento. Tú tienes que gozarte. No va a haber celo. Pero ¿qué pasó con Raquel? Tenía celo de su propia hermana. Y dijo, si no me das ese hijo, me muero. Autorizó al enemigo muerte sobre ella y sobre sus hijos. Mira cómo le fue a José. Mira cómo le fue a Benjamín y a los benjamitas. Por poco y desaparece la tribu de Benjamín. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Tenemos que tener cuidado porque no nos damos cuenta. Son cosas pequeñas, pero destruyen grandes viñedos, dicen las zorras pequeñas. Y toda difamación. Veamos Génesis 35, 18. Aleluya. Y aquí es cuando Benjamín estaba naciendo. ¿Y por qué la Biblia nos habla de que era benjamita? Miren, aquí nos aclara. Fíjense, la Biblia es tan preciosa que fue definitivamente para nosotros inspirada por el Espíritu Santo y escrita para los hijos de Dios. Porque esto no se puede entender humanamente. ¿Por qué dice cada nombre? Y entonces dice, y aconteció que al salirse el alma, está hablando de Raquel, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Sabes? Ella en ese momento, ¿cuántas madres, cuántas abuelas, cuántas tatarabuelas, bisabuelas tienen un hijo de la tristeza? Un hijo que les ha dado dolor de cabeza. Y eso fue lo que pasó. Cuando ella estaba dando a luz, por dar a luz, ella se estaba muriendo. Y dice, este es Benoni, el hijo que me da dolor. Este es Benoni, el hijo que me da tanta tristeza. Pero rápido el papá. Tú tienes que ser bien rápida y rápido. Cuando tu pareja, los que están casados, cuando la gente de afuera le dice a tus hijos, es que él no va a cambiar. Cuando la gente de afuera le dice, es que algo, te va a llevar a la muerte. ¿Qué vino rápido a Jacob y dijo? No, no va a ser Benoni, va a ser Benjamín. Rapidito cambió el nombre, no se quedó ahí. La madre sentía el dolor y sabía que por tener ese hijo, ella iba a morir y estaba muriendo. Y por eso le pone, se va a llamar Benoni. Pero Jacob dijo, no, se llama Benjamín. ¿Y qué significa ahí Benjamín? Hijo de la fuerza, hijo de la diestra. ¿Y cómo te sostiene el Señor? Con la diestra de su justicia. Cuando te digan no se puede, cuando te digan ya no vas a salir adelante, cuando te digan te estás destruido, destruida, a mí el que me sostiene es Cristo Jesús. A mí el que me levanta es Cristo Jesús. Cuando alguien de tu casa está perdido y está en la oscuridad y te dice el enemigo, él va a morir, ella va a morir, tú le vas a decir, Cristo ya pagó en la cruz por sus pecados. Y mis rodillas están clamando al Padre por ese hijo, por ese esposo, por esa persona amada, por ese clamor que tú tienes en tu corazón. Los nombres son importantes. ¿Por qué me llamo así? ¿Por qué tengo ese nombre? Pero rápido venir al Señor y decirle, Señor, hoy te entrego mi nombre. Mi nombre es para ti. Fíjese que hasta los padres autorizan al enemigo. Mira todos los horrores y errores que cometió Raquel. Primero está llena de celos. No, primero tiene idolatría. Después está llena de celos. Después profiere diciendo que si no tiene un hijo, ella muere.
Mira todo lo que venía cargando. Ella era estéril porque tenía idolatría. Ella era estéril porque traía ancestralmente, recordemos que Sara, todas las esposas de los patriarcas fueron estériles. Sara por falta de fe. Luego viene Rebeca por falta de oración, estéril. Ahora Raquel por idolatría, estéril. Pero aparte de eso tiene celos. Y ahora profiere una maldición diciendo que va a morir. Y ella muere. También hace que su esposo profiera maldición, porque él profirió maldición diciendo: el que tenga, el que le encuentre, le dijo a Labán, el ídolo, ese morirá. Y la muerte le alcanzó. Tenemos que tener cuidado. A veces hablamos a la ligera. A veces decimos: ay, pero es que si pasa aquello, pues que muera. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque el enemigo no duerme. Está viendo a quién destruir, a quién dañar. Y solo espera que abramos nuestra boca, porque nuestra boca es una llave para bendición o maldición. Hoy hablábamos con mi hermana y hablamos de cuando está enfrente del mar Rojo y el mar no se abría. Había una puerta que era el mar y había una llave que era de madera. Para nosotros esa llave es Cristo Jesús, la cruz del Calvario. Y fue aquella vara que se levantó, la vara de Aarón, de Moisés, para que el mar se abriera. A cada uno de nosotros Dios nos entregó una llave. En cada situación difícil hay una llave. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿cuál es esa llave que tú tienes para esta situación que estoy pasando difícil? En aquel momento la llave era la vara que sea levantada. Muchas veces, para Raquel, ¿qué era? El arrepentimiento. Para Rebeca, ¿qué era? Que no tenía fe. No, para Sara, perdón, que no tenía fe. Entonces, ¿qué tenía que pedir? Fe para quedar embarazada. Necesitaba fe. Para Rebeca necesitaba oración. Esa era la llave para quitar aquella cadena de esterilidad que traían las esposas de los patriarcas. Pídele al Espíritu Santo: ¿cuál es la llave para la situación que tú estás pasando? ¿Cuál es lo que tú quieres en mí, Señor? ¿Cuál es esa acción que debo yo hacer? Dice Isaías 41:10: así que no temas, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco y te ayudaré y te sostendré con la diestra victoriosa. Eso fue lo que Jacob le dijo a su hijo: tú ya no serás Benoni, tú no serás el malo, tú no serás la tristeza, tú serás la victoria, porque con la victoria me ha sostenido el Señor. ¿Y cómo no iba a saber Jacob si Jacob peleó por su bendición? Era un hombre que conocía cómo se peleaban las victorias. ¿Cómo le decía el Señor: ya me voy, ya va saliendo el alma? No, yo no te suelto. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: ya me voy? Y tú dices: ok, no merezco esto. Está bien. Tú tienes que agarrarte del Señor, hasta que tú obres en aquello. Yo te voy a soltar. Y no te voy a soltar ni aún después de eso. Ese hombre peleó por su bendición. Fue descoyuntado. Génesis 17:5, veamos. Y no se llamará más su nombre Abraham, sino que será nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Cómo Dios cambia los nombres? ¿Cómo Dios cambia las situaciones? El nombre Abraham significa padre, pero padre de poquito. Pero Dios lo quería hacer padre de multitudes, de naciones. Tú eres especial en un lugar, pero Dios te quiere multiplicar, porque Dios es de más. Satanás es el que resta, Jesucristo
esto suma. Él quiere quitarte la bendición. Él quiere quitarte todo lo que tú eres, tu esencia como hija, como hijo de Dios. Veamos el verso 15. Y dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no llamará Sarai, mas será su nombre Sara. Las dos significan princesa, pero princesa Sarai de un poquito. Sara era princesa sobre naciones. Es que tu vida no es solo para este tiempo. Después de esto viene una eternidad. ¿Y dónde vas a estar tú? Pues ahí en algún lugarcito. No. Dios tiene lugares especiales que tú no te imaginas. Abraham seguía ministrando aún después de que ya no estaba en esta tierra. ¿Recuerda con el rico y Lázaro? Él seguía ministrando cuando le decía: Padre Abraham, dile a este Lázaro que moje la punta de su dedo porque tengo sed. Y él le seguía diciendo: pues no se puede, porque tuvieron ahí a los profetas y no escucharon. Él seguía su ministerio. Tu ministerio no es solo para esta tierra, pero esta es la universidad. Este es un momento. Pablo decía: ¿qué importa las aflicciones que pases en esta tierra? No se compara con la gloria que te espera allá en el cielo. Pero el enemigo te quiere quitar la esencia que tú traes, las bendiciones que tú eres, lo importante que tú eres en la obra de Dios. Pero de ti depende donde tú quieras estar. Si tú le eres fiel en lo poco hoy, el Señor te va a poner en lo mucho. No importa si tu ministerio es dar palabra, si tu ministerio es limpiar, si tu ministerio, lo que Dios te haya puesto, si es estar en la música, en la alabanza, en la adoración, en el lugar donde Dios te haya puesto, tú le eres fiel, el Señor te pondrá en lo mucho. Veamos Hechos, veamos el 32, 28, Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Antes su nombre significaba usurpador, su nombre significaba mentiroso, su nombre significaba muchas cosas. Pero Dios le dice: ya no vas a ser más Jacob, sino Israel. Aquí dos cosas nos está hablando el Señor. Cómo Dios cambia tu persona y también cómo es necesario ministrar tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? Porque eso es tu identidad. Y por eso Dios le pone Israel, porque él luchó con Dios y venció. Y como tú dices, hoy el Señor hablaba en la profecía: al que venciere, y lo dice en Apocalipsis, le daré la corona de vida. Recuerda que no son tus fuerzas, dijo el Señor. Isaías 50, no, Hechos 13, 9. Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Saúl significa grande. Saulo significa grande. Pablo significa pequeño. ¿Y saben de dónde es Pablo? De la tribu de los benjamitas. Dios le dio esa fortaleza. Mira cómo Dios habla desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso es que cada palabra en la Biblia tiene un significado. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra
prosperará en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Ninguna arma forjada va a prevalecer contra los hijos de Dios. Y entonces cuando Benjamín nació, su propia madre le dice tristeza y dolor. ¿A cuántas personas no las han marcado y les han dicho: tú eres una tristeza, tú eres un dolor, tú no sirves para nada, tú no vales nada? ¿Cuántas personas han sido heridas y lastimadas con esas palabras? Pero el Señor te dice: tú vales la sangre de Cristo, tú eres real sacerdocio mío, tú eres pueblo adquirido por mi sangre preciosa. ¿A quién vas a escuchar tú? ¿A la voz de Dios que lo dijo su palabra, lo dice su palabra, o al enemigo que quiere destruirte? Tienes que tener una identidad, y esa identidad te la da Cristo Jesús. Tú fuiste formado y formada con un propósito, y no solo para esta tierra, no solo para 100 años, es para una eternidad. Y el enemigo quiere que tú pienses que tú no vales nada. Pero Dios te dice en cada momento que tú eres una piedra preciosa para Él. Veamos Proverbios 3:16. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. En la derecha está la fuerza, pero en la izquierda, ¿qué? Riquezas y honra para aquellos que son fieles al Señor. Largura de vida, riqueza y honra, y con la diestra te sostiene. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es el que te cuida? Cristo Jesús. Él es el que te sostiene. Pero ¿quiénes se sujetan a Él? Los ángeles, las autoridades y potestades. Y potestades. Esas potestades que te vienen a atacar a ti, si tú haces bien las cosas, están sujetas a Cristo. Y toda la autoridad legal que le dio quizá tu madre, tu abuelo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, es anulada. Porque antes tú te has sujetado a Cristo. Y a Cristo se sujetan toda potestad. Ninguna arma prevalecerá contra ti. Pero para eso tienes que empezar a desautorizar, quitar cosas de tu vida. Y el Espíritu Santo te va a enseñar qué son esas cosas, para que tú veas la victoria. Por eso cuando empezamos hablamos de humildad. Tienes que tener un corazón humilde para poder escuchar la voz de Dios y aceptar. Porque a veces decimos: no, pues que yo estoy bien en esto, yo estoy bien en aquello, y no entregamos esas cosas. Para eso tenemos que tener esa humildad. Por eso es que Saulo es grande, pero Pablo significa pequeño. Tengo que hacerme pequeño, tengo que hacerme humilde para poder entregar. Y vas a ver, pero entrégale de corazón y empieza a pedir al Espíritu Santo: ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la llave por la cual se me ha cerrado la bendición? ¿Y cuál es la llave que necesito para abrir? Les vuelvo a repetir, a Sara era la falta de fe. Necesitaba pedirle más fe al Señor para poder quedar embarazada. A Rebeca la falta de oración. No oraba. Era muy espiritualmente pasiva. Y Raquel tenía en su corazón celo, guardaba ídolos y profería cosas con su boca.
Hay que quitar cosas de nuestra vida. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, donde Él se le sujetan potestades. ¿Saben qué había antes a la diestra de Dios? Veámoslo en Deuteronomios 33, 2. Antes que subiera Jesucristo, porque murió en la cruz del Calvario por nosotros para ser salvados, antes, mira lo que estaba a la diestra del Padre. Y dijo Jehová, vino del Sinaí. ¿Sabes qué significa Sinaí? Espinoso. Y de Seir, y resplandeció desde el monte Parán, y vino en medio de 10 millares de santos, y a su diestra, la ley de fuego para ellos. A la diestra del Padre estaba la ley del fuego. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Pero de repente, cuando Jesucristo muere, y el Padre acepta ese holocausto de su Hijo porque es perfecto, siendo justo y limpio, ahora en lugar de estar la ley de fuego, se sienta Jesucristo. Así que cuando el enemigo viene y dice, esa persona y esa familia merece la muerte, Cristo dice, no, ahí hay una Josefina, que es mi hija, y está peleando la batalla. Y no puedes tocar a su casa. Ahí hay una familia, que hay una mujer, un hombre que se ha levantado y ese fuego no los puede consumir. Así que cuando el enemigo llega y le dice al Padre, esa persona merece muerte, esa persona merece maldición, esa persona merece, momento, hay alguien que está ahí, que es mi hijo. Y clama. Y yo defiendo sus batallas. Y voy como poderoso gigante. La ley de fuego ya no está para los hijos de Dios. Porque la misericordia ha venido a través de Cristo Jesús. Pero ha habido una persona que está clamando, una madre, un padre. Hubo un Jacob que dijo, no le vas a poner dolor a mi hijo, no le vas a poner tristeza a mi hijo, le vas a poner la diestra, le voy a poner la diestra, porque es la que me sostiene a mí, la diestra de su justicia. Tal vez le dijeron, ya no vale nada, pero tú vas a decir, sí, valgo la sangre de Cristo, mi casa vale la sangre. Y Sinaí significa espinoso. ¿Y por qué salieron las espinas? Por el pecado. Porque las rosas empezaron a tener espinas. Los nopales, ¿qué más tiene espinas? Los animalitos esos, los puercoespines. Y no sé cuántas cosas tienen espinas. El trabajo es con sudor. Mucha gente ya está desesperada por estar trabajando. Pídele lino al Señor. El lino es frescura en medio del calor. Puede decir, bendigo este trabajo. Bendigo este trabajo. Y si ya no aguanta, dígale, Padre, provéeme otro donde yo pueda servirte y sentirme bien. Y Él lo hará en su momento. No en tu momento, sino en el momento del Señor. Veamos Números 33, 55. Ya voy terminando. Si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y los afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Habían cananeos ahí. Y Dios les dice, tienes que sacarlos, tienes que quitarlos de tu vida, porque si no, ¿qué va a hacer? Dice, aguijones en los ojos. ¿Qué son aguijones en los ojos? No te
¿Cuántas personas cristianas no saben cómo salir de su problema? Porque han dejado cananeos ahí guardados. No los expulsaron. Hay cosas guardadas adentro. Hay que sacarlas para que esos aguijones se quiten de los ojos y puedas ver. Leemos la palabra y no entendemos. Vemos las letras y no comprendemos. Necesitamos sacar aguijones. Algunos porque no es revelado por falta de oración, por falta de fe, por falta de asistir a la congregación, por falta de quitar cosas en nuestra casa, en nuestra familia, cosas, palabras de nuestra boca, pensamientos que vienen ahí a cautivar la mente. Ellos dejaron y por eso habían espinas. Dice: y serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados. Qué terrible que tú te hagas para un lado y te espines. Ay, y te vas para el otro y ¡ouch! Es terrible. Qué bonitas las rosas, pero imagínate que estás en medio de un rosal y te vas para allá y espinas y espinas. Eso significa Sinaí, el desierto de las espinas. Pero tienes que salir de allí. La mentalidad, el corazón, renovar. Pídele al Espíritu Santo. Y desde el monte y vino 10 millares de santos a su diestra, la ley de fuego. Ya no está la ley de fuego para ti. Ahora está la misericordia de Jesucristo. Mantente en ella. Mantente en esa misericordia. Para terminar, nos vamos a ir a Hechos capítulo 7. Vamos a leer 5 versos del 55. Y aquí nos lo confirma Esteban. Esteban fue un mártir que fue apedreado y estaba a cargo Saulo. Pero miren cómo Esteban estaba ahí en el verso 51. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando él estaba muriendo, vio a la diestra a Jesucristo. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo vuelve a decir. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, echándole fuera de la ciudad. Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero antes de morir, ¿qué vio? Y la Biblia no dice que murió. O sea que para él esa muerte fue como entrar en, ¿cómo se llama cuando las personas están vivas y están dormidas? En coma. Fue entrar en un coma. Él estaba viendo a Jesucristo. ¿Y saben qué fue lo que le abrió la puerta? Para no morir de una manera dolorosa. ¿Y sabes qué fue lo que él hizo? Para que hoy todavía tengamos las epístolas de Pablo. ¿Quién ha leído una epístola de Pablo? ¿Cuánta gente no ha sido convertida con el testimonio de Pablo y con la guianza que el Espíritu le dio a Pablo? Porque hubo un Esteban que vio a la diestra al Hijo, y que aún siendo lastimado, herido, quizás sangrado, pero fíjense que él no habla ahí de dolor. Él no decía: me duele, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cuántos reclamamos? Él solo miraba al Hijo. Ahí está el Hijo, recibe mi espíritu. ¿Y sabes qué dijo? Perdona, perdona.
perdónales lo que han hecho conmigo, no se los tomes en cuenta. No se los tomes. Y ahí durmió. Ahí no dice que murió, ahí durmió. Y le dijo: Jesús, recibe mi espíritu. Esa fue la puerta, el perdón. Pero un perdón no de labios para afuera, porque a veces perdonamos por obediencia, pero dentro de nosotros todavía está la herida, todavía duele, todavía lloramos cuando recordamos lo que nos hicieron. Pero él no decía: me duele esas piedras, mira Jesús, mira mi sangre, haz algo. No, él decía: ahí está el Hijo a la diestra, ahí está la diestra, Jesús, recibe mi espíritu. Y perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Vamos a pedirle al Señor. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Jesús, ¿cuál es la llave? Yo no sé quién tiene situación difícil esta noche. Yo no sé quién vino con alguna situación que dice: no voy a salir, no puedo salir. Pero hoy el Espíritu Santo te va a empezar a dar las llaves. Hay falta de fe, pide fe. Hay falta de oración, dile al Señor: hazme orador. Hay falta de ayuno y Dios quiere que ayunes. El Espíritu te ponga ayuno. Hay palabras que salen de mi boca sin darme cuenta porque me enojo. Señor, hoy las voy a rendir delante de Él. Alguien te maldijo y te dijo que tú no valías nada, que tú no sirves para nada. Hoy el Padre te dice: tú vales mi sangre preciosa. Tú eres importante en el reino de Dios. Señor Jesús, bendice este pueblo, Padre. Que tu Espíritu Santo llene cada corazón. Espíritu Santo, en esta hora, habla, Señor, a cada persona. ¿Cuál es la llave que está abierta? ¿Cuál es la llave que hay que cerrar? ¿Cuáles son esas puertas que se han abierto para que no pueda avanzar? ¿Cuál es esa puerta que necesito abrir? La puerta era el mar rojo, la llave era la vara que había que levantarla. El madero es Cristo Jesús, la roca es Cristo Jesús, la fuente inagotable es Cristo Jesús. La puerta dice: yo soy la puerta y nadie entra al Padre si no es por Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través del Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta casa, bendigo a cada uno por nombre, bendigo, Señor, su entrada, su salida. Padre, toda maldición que ha sido proferida sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, sea cancelada en esta hora. Toda palabra que haya salido del enemigo, inspirada por él, hoy se es quitada por la sangre de Cristo. Y es reemplazada ese Benoni por la diestra de tu justicia, por la fuerza. Es reemplazada por tu sangre preciosa, por tu ADN. El ADN que estaba mal en nuestra vida